Hola, ¿qué tal? Vamos a ver esta siguiente configuración. Vamos a pasar al tema de los amplificadores operacionales en modo integrador y derivador. ¿Ok? Para esto me voy a basar prácticamente en la misma configuración que habíamos visto de el modo inversor de ganancia controlada. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacer un ligero cambio. En este caso vamos a tener la consideración de dos impedancias, ¿ok? Z1 y Z2. O ZF de feedback y Z1 o Zin, perdón, de entrada. En este caso yo les voy a llamar Z1 y Z2 uh, porque básicamente vamos a ver que cada uno pertenece a un componente en específico. Entonces, uh, así les voy a llamar. Bueno, vamos a platicar un poquito, para entrar un poquito en contexto acerca de las impedancias, ¿no? Vamos a recordando lo que significa una impedancia. Una impedancia significa una resistencia, que en este caso tiene una parte real, o sea, sería R de resistencia, y además tiene otro elemento que se le conoce como impedancia, reactancia. En este caso esta reactancia puede ser capacitiva o inductiva, ¿sí? O ambas, ¿no? Al final una resistencia compleja pudiese llegar a tener en la mayoría de los casos los dos, ¿no? Tanto una parte inductiva como una parte capacitiva. Solo también como para poner un poquito en contexto, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre J omega C, en donde omega es la frecuencia angular y XL, que es la reactancia inductiva, sería J omega por L, en donde omega igual es la frecuencia angular y no lo mencioné, pero C es capacitancia o el valor del capacitor y L sería el valor del inductor, ¿sí? En farads y en henrys respectivamente. ¿Okay? La inductancia al final del día como resistencia compleja se mide en ohms, entonces el valor como tal es solamente en ohms, ¿no? Bueno, entonces vamos a también tocar otro tema, ¿sí? Es un tema que se sale un poquito del espectro de la clase, pero es el tema de la frecuencia compleja. En este caso sería frecuencia compleja. ¿Ok? Este tema tiene que ver con la parte de la transformada de Laplace. Recordemos que la frecuencia compleja, por definición, al igual que la impedancia, es pues la frecuencia real y la frecuencia imaginaria. Recordemos que en este caso el término de S es igual a la parte real, ¿sí? Que por lo regular está representada en la bibliografía como la letra sigma, y la parte imaginaria, que en este caso sería J omega. ¿Ok? No voy a explicar como a detalle a qué hace referencia cada uno, porque al final digamos que no lo necesitamos, pero creo que vale mucho la pena. Creo que les voy a recomendar un video para que lo vean antes de este, en donde hablo de manera más o menos detallada de la parte de la frecuencia compleja. Pero bueno, este, de manera rápida, básicamente sigma tiene que ver con la parte del exponencial. ¿Sí? Recordemos que la teoría de la frecuencia compleja nace de la función senoidal exponencialmente amortiguada. Déjenme le pongo aquí una línea como de la parte exponencial, porque si no luego me cuesta mucho trabajo hacer el dibujo de la señal, ¿no? Entonces en este caso sería la señal exponencialmente amortiguada, ¿no? Y básicamente digamos como estos periodos me dan el valor de omega, y esta forma exponencial da el valor de sigma, ¿no? Que vendría siendo la frecuencia neperiana, ¿no? Eh, y bueno, aquí digamos que si nosotros estamos considerando este sistema desde un punto de vista muy simple, considerándolo, por ejemplo, para frecuencias puramente senoidales, ¿sí? Pues podríamos hacer como una pequeña simplificación y decir
hasta cierta manera lo siguiente, ¿no? Si sigma es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, S se queda igual como J omega, ¿ok? Y aquí solamente voy a tomar la parte positiva porque también, si analizan el tema de la frecuencia compleja, se van a dar cuenta que la frecuencia compleja en términos de omega siempre va a tener un complejo complementario. O sea, vamos a tener siempre parte positiva y parte negativa. Esto nace por la identidad de la conversión de los senos y cosenos en términos de números exponenciales con imaginarios. Son complejos conjugados, ¿no? Tenemos parte real, digo parte positiva y parte negativa. Pero solo lo voy a dejar como negativo, como positivo para hacer el análisis, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, ¿qué podemos concluir entre estas dos relaciones, ¿no? ¿Sí? O inclusive esta, ¿no? Que estamos como considerando cualquiera de las dos. ¿Ok? Lo voy a dejar ahorita como una pequeña incógnita, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a reescribir la ecuación de la ganancia de este sistema. O sea, la función de transferencia, que sería voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a ¿qué? En este caso sería menos Z de retroalimentación, que en este caso la estoy llamando Z2, sobre Z1. ¿Ok? Y bueno, aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis y aquí decido yo si vemos, por ejemplo, primero el derivador o el integrador, ¿sí? Pero no les voy a decir, bueno, quizás a lo mejor se den cuenta por el título, porque no quisiera dejarle un título que no diga cuál es, pero lo que sí quisiera es que se fueran dando cuenta de cómo relacionamos si es integrador o si es derivador. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definir que para este primer ejemplo, ¿sí? Voy a poner que Z1 es igual a una resistencia y Z2 es igual a un capacitor. Por lo tanto, voy a redibujar este circuito aquí abajito y lo voy a redibujar de la siguiente manera. Entonces, menos, más, resistencia y capacitor. ¿Ok? Entonces aquí sería R y C, ¿sí? Igual, tenemos voltaje de entrada y voltaje de salida. Y voy a reescribir la ecuación, ¿sí? Ahora considerando estos valores, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya la voy a reescribir en términos de inductancia, ¿no? Digo, de impedancia. Entonces en este caso, fíjense, me va a quedar voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a menos la impedancia. No puedo escribir el valor del capacitor porque la ecuación es impedancia de salida sobre, digo, impedancia de retroalimentación sobre impedancia de entrada. Entonces aquí tengo que escribirlo a fuerzas en términos de inductancias. Sería 1 sobre J omega C sobre R. ¿Ok? Aquí inclusive me voy a animar a hacer la simplificación, ¿sí? En este caso me va a quedar 1 sobre J omega RC. ¿Ok? Extremos se van arriba y los centrales quedan abajo. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense. Aquí es negativo, ¿no? Aquí, digamos que todavía no lo hemos definido, ¿no? Pero aquí lo que voy a hacer es, me voy a anticipar un poquito y voy a tomar esta relación, ahora sí, la relación que ya hemos mencionado, y lo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, este valor me va a dar menos 1 sobre J omega, ¿sí? J omega en este caso sería el valor, en este caso, perdón, de este lado más bien, J omega sería el valor de S, ¿sí? Cuando sigma vale 0, ¿no? Que ya lo habíamos definido en esta misma parte, ¿sí? Entonces, por lo tanto, J omega sería S R C. ¿Ok? Ahora, quizás aquí todavía, si recuerdan la teoría de la frecuencia compleja, seguramente ya les quedó claro si es inversor o derivador. Si no se acuerdan, yo les voy a recordar.
Cuando tenemos un valor de división en función de la constante compleja S, lo que estamos haciendo es integrando la señal. Entonces, en este caso tenemos la forma integradora, ¿sí? El por qué hacemos la integral de la señal, creo que sí, o sea, o el por qué S, la división entre S tiene que ver con la integral de la señal, creo que sí se queda un poquito fuera de este video, pero de hecho creo que también tengo un video en donde explico la transformada de Laplace de la integral de una función. Y básicamente es 1 sobre S, ¿sí? Entonces, dejo este video hasta aquí, ¿sí? Me gustaría que traten de hacer la simulación, ¿sí? Y que observen. Todavía no hemos visto en función de valores numéricos, ¿sí? Todavía no sabemos cuáles son los mejores valores para qué tipo de señales. Pero lo que sí me gustaría es que traten de hacer una simulación para que ustedes vean el comportamiento de este circuito. Ya recae en ustedes saber cuál es la integral de la señal que están ustedes introduciendo a su circuito. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios y en el siguiente video veríamos el tema de el derivador.